Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a la hora del país vespertino. 60 minutos de las últimas informaciones que se han generado en esta segunda jornada de conflictiva. Conflictiva porque es un paro de 24 horas. Las calles, las avenidas de la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto han estado totalmente bloqueadas, vacías, muy pocas movilidades en transporte, sí mucha actividad obviamente para el teleférico, pero obviamente ha sido una jornada complicada para los ciudadanos y las ciudadanas que se han visto afectadas por este paro de 24 horas del sector transporte que se opone al decreto supremo 5503. Soy Nancy Bacaflor desde los estudios de Radio Fides La Paz. Les doy la cordial bienvenida y vamos a nuestros titulares. La Central Obrera Boliviana y los choferes van al paro indefinido en demanda de la abrogación del decreto 5503. El senador Branko Marinkovic califica de político el paro indefinido de la Central Obrera Boliviana y de los choferes. En Tarija, el incremento salarial que propone el gobierno de Paz debería llegar a quienes ganan menos y no a quienes tienen sueldos onerosos y seguros. La hora del país vespertino. Desarrollamos las informaciones anunciadas, presentadas, esta que tiene que ver con una decisión que han tomado dos organizaciones. La Central Obrera Boliviana y los choferes han decidido ir a un paro indefinido desde el día lunes, exigiendo al gobierno de Rodrigo Paz la abrogación del decreto 5503. Los detalles con David Pizarro. Muchas gracias. Desde dos escenarios diferentes, la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Choferes de Bolivia decidieron ir al paro indefinido desde el lunes de la próxima semana en demanda de la abrogación del decreto supremo 5503, debido a que consideran que es una normativa que no fue consensuada. El único que ha respondido, y hay que ser sincero, teníamos una reunión con la vicepresidencia el día lunes, pero como el decretazo ya ha sido un puñal en la espalda del pueblo boliviano, ya no podemos sentarnos a negociar. Ha sido clara la posición de todos los que hemos estado presentes en este ampliado nacional. Vamos y nos sumamos al pueblo movilizado con el paro general indefinido movilizado. Al ser consultados sobre las posibles salidas a la crisis estructural del combustible, ninguno de los dos presentó una propuesta viable y razonable. Hubiese sido bueno que en este caso el gobierno central nos proponga seguramente una solución al problema, pero lamentablemente el gobierno central no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, discúlpeme, en la parte interesada del gobierno central resolver este problema? No en este caso que somos nosotros la otra parte. Entonces, significa que si es que acaso tiene que haber, que lance pues las propuestas, pero lamentablemente absolutamente nada. Para la hora del país, Fides La Paz. Son las 18:04. Continuamos con más información. Los choferes de La Paz deciden no ingresar al diálogo con el gobierno sobre los alcances del decreto 5503, que tiene que ver con varias medidas, pero la más polémica está relacionada al incremento de los precios de los combustibles y por lo tanto a la eliminación de la subvención a los carburantes. David Pizarro, nuevamente contigo. Muchas gracias. La Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz decidió no acudir a la convocatoria del Gobierno Nacional, donde se debió tratar los alcances del Decreto Supremo 5503. La dirigencia llegó al lugar de la convocatoria, pero tras una breve reunión decidió no ingresar al lugar y se retiraron. No, prácticamente hemos dicho que no vamos a participar. Tenemos ya
Nuestra confederación ha dicho bien claro de que no, ya desde el día lunes empieza el paro nacional y nosotros vamos a respetar la ¿Y estructura. esto a raíz de qué es? ¿Por qué no se van a presentar? Bueno, prácticamente nosotros tenemos que respetar la posición que ha puesto nuestra Confederación Nacional. Nosotros somos orgánicos, no podemos dividir al transporte. ¿Se van directamente al paro entonces? Prácticamente es la resolución que ha tomado nuestro Ejecutivo Nacional. Vamos a respaldar a todo lo que es el transporte a nivel nacional. Minutos antes, el dirigente del transporte interprovincial de los Yungas de La Paz, Freddy Avirari, llegó al lugar decidido a ingresar a la reunión, pero también decidió retirarse. Que todos mis compañeros están chillando y nos están preguntando porque ellos ya están comprando el combustible a lo que se dice la gasolina 6.94, 96. Entonces yo creo que es muy importante que esta reunión, la que nos han convocado, como les digo, tenemos que llevar la voz de nuestros hombres de base y nuestro planteamiento va fijo, donde nosotros no queremos otra cosa más, queremos la abrogación. Para la hora del país, Fides La Paz. Vamos a continuar con este tema. La Confederación de Choferes de Bolivia va a ejecutar el paro indefinido con cierre de carreteras, aunque no descartan el diálogo. Johnny Choque, desde Cochabamba. Gracias, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, tras que no haya surtido efecto de los diferentes bloqueos en diferentes departamentos, ha determinado suspender su ampliado e ir a un paro indefinido. Su máximo dirigente, Lucio Gómez, ha señalado que asistirá a la reunión que ha convocado el gobierno central siempre y cuando exista una invitación de por medio. Además de ello, señaló que se llevarán diferentes propuestas ante la abrogación del Decreto Supremo 5503. El feriado nacional convocado para el día de mañana queda suspendido. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y también consulta de los secretarios ejecutivos se declara paro general indefinido a partir del día lunes hasta que nos dé la respuesta el gobierno central. Por lo tanto, instruimos a todas las federaciones departamentales, federaciones regionales, sindicatos y todos del transporte urbano interprovincial, interdepartamental, internacional de carga y pasajeros, deben cumplir estrictamente esta determinación. Nosotros estamos llanos para poder asistir a cualquier convocatoria. La Confederación participará a esa reunión con todos sus secretarios ejecutivos de las federaciones, de las 11 federaciones que tiene esta Confederación. Esperamos que esta convocatoria sea con la participación del Ministro de Obras Públicas, de Gobierno, asimismo Economía y Hidrocarburos, para poder llevar adelante, reiteramos, nuestra predisposición a la convocatoria de cualquier diálogo que corresponde, empezando desde el gobierno y los ministros correspondientes. La Confederación participará en esa convocatoria. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Continuamos con más información porque hay repercusiones. El senador Branko Marinkovic calificó de político el paro indefinido de la Central Obrera Boliviana y de los choferes. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes, Nancy, oyentes de Fides en todo el país. Efectivamente, el senador de Libre Branko Marinkovic ha tildado de político el paro indefinido de la Central Obrera Boliviana y de la Confederación de Choferes de Bolivia contra el decreto 5503 que elimina la subvención a los combustibles. El asambleísta nacional ha manifestado que una medida de estas características sin previo diálogo es para desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Esto es lo que dijo el senador Branko Marinkovic. Para empezar, a mí los bloqueos no me interesan, creo que eso es un tema que lo hemos sido muy claros, se tiene que acabar en el país. Ir directamente a un bloqueo y una huelga sin entrar al diálogo me parece que es un propósito de estabilización y conflicto político nada más. ¿Momento de convocar al diálogo todavía? Siempre es momento de convocar al diálogo, pero no hay que empezar con la movilización, se comienza con el diálogo. La COP se fue prematuro su anuncio entonces. Está motivada políticamente, me imagino, porque si no se han sentado en una mesa, si no llega a un acuerdo en una mesa, decir nos movilizamos, está bien, tiene todo el mundo derecho a protestar, pero no a inculcar, a
parar el derecho de todo lo demás a circular libremente en el país, porque todo el resto de los bolivianos tienen el derecho a circular libremente, no le podemos bloquear las carreteras y las calles porque le da la gana a un grupo. Lo que hay que hacer es dialogar, pueden protestar, como lo he hecho muchas veces nosotros, huelgas de hambre y todo lo que quieran. Pero más allá de eso hay que respetar el derecho de los demás ciudadanos. ¿Medida política dice, senador? Pero claro que es política. Gracias. Entre tanto, asambleístas nacionales de diferentes frentes políticos han pedido y han exhortado al presidente Rodrigo Paz a convocar al diálogo a los diferentes sectores que están movilizados en el país contra este decreto 5503. Para la hora del país, Fides La Paz. Cuando retornemos de esta pausa, en pleno viaje les doblan el precio del pasaje y si no pagan los pasajeros los abandonan en plena carretera. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. San Gabriel y sus mascotas Grinch te traen. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Continuamos con la hora del país vespertino. Continuamos con más información. La alcaldía de Potosí determina subir el pasaje del transporte público de 2 bolivianos a 3 bolivianos con 50 centavos tras el cobro excesivo que hacía el transporte público en esa ciudad. Los detalles con Diego Quispe. Gracias, Nancy. El secretario general del Gobierno Municipal de Potosí anunció la conformación de una mesa técnica, el cual regulará el precio del transporte público, estableciendo los 3 bolivianos con 50 centavos. Se está conformando una mesa técnica precisamente para regular el precio. Tenemos una ley municipal que regula los precios en 2 bolivianos el pasaje de la persona mayor, es pasaje único, con sus derivados del precio del adulto mayor, estudiante y universitario. Por lo tanto, el precio de negociación
de la tarifa del transporte será a partir de los 3.50 bolivianos, tomando en cuenta además que el decreto impone alguna liberación y beneficios a los elementos que componen la matriz de la tarifa, es decir, hay una liberación en cuanto a los neumáticos, en cuanto a los repuestos, por lo tanto la tarifa y el monto a negociar con el autotransporte será en ese orden, y todo incremento arbitrario y unilateral en este momento no corresponde a la verdadera relación en este momento del shock económico que hemos recibido a través de este decreto. Pese a esta regulación del gobierno municipal de Potosí, los choferes continúan cobrando 5 bolivianos el pasaje en Potosí. Para la hora del país, Fides Potosí. Y el Partido Demócrata Cristiano exhorta a los transportistas a conocer los beneficios del decreto 5503 y no solo quedarse con la eliminación de la subvención a los carburantes. Está la declaración o el despacho de Eric Dávila. Gracias. El oficialismo respalda las medidas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz y exhorta al autotransporte a sentarse a dialogar con las principales autoridades nacionales y conocer a profundidad el decreto 5503 que asegura también trae beneficios para el autotransporte. El subjefe de bancada del PDC, Grimaldo Pantoja, reconoce que lo ideal era levantar la subvención de manera gradual, pero también asegura que la subvención ya era insostenible. Sí, no, bueno, ha sido una medida de sorpresa que le está afectando, como decir, un golpe para los periodistas, para los transportistas, ¿no? Pero bueno, si bien se ha quitado la subvención del combustible, también dentro del paquete de decretos hay también unos decretos que está quitando el porcentaje de arancel para que puedan importar los repuestos, las gomas, de todo, porque sabemos muy bien que el transportista no solo depende de combustible, depende también de repuestos, depende de mantenimiento, que es la depreciación, ¿no? Entonces, si bien ha subido el precio del combustible, quitando la subvención, pero también está bajando sus repuestos, ¿no? Entonces de esa forma se va a estabilizar nomás el tema para el sector transporte. Sí, no, entendemos esa parte, hasta nosotros siempre decíamos tal vez podría ser de manera gradual, ¿no? Pero bueno, estamos prestos a cualquier diálogo, ya se está analizando también esa forma, yo creo que en estos días o en estas horas se va a poder dar a cualquiera de estas peticiones que se tienen, ¿no? Que es de manera gradual tal vez, ¿no? Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Continuamos con más información en la tercera edición informativa de la hora del país vespertino y nos vamos hasta Tarija. El incremento salarial que propone el gobierno de Paz debería llegar a quienes ganan menos y no a quienes tienen sueldos, además de onerosos seguros. Daniel León. Gracias, Nancy. El alcalde Johnny Torres Terzo sostiene que se tienen que instalar mesas de diálogo de forma urgente para encontrar puntos de equilibrio. Uno de ellos, el incremento salarial que debería ser para quienes ganan menos. Además, ser más austeros reduciendo viceministerios, dado que el efecto lo sentirá más el sector privado. Mucha madurez como sociedad civil organizada, llamada ciudad o llamada provincia, ¿verdad? Le pido a nuestra ciudad que tengamos la calma necesaria y veamos de alguna manera de encontrar las soluciones que requerimos. ¿Este incremento salarial debería aplicarse a quienes ganan menos y no a quienes ganan más? Claro, debería ser inversamente proporcional. Le doy un ejemplo. Se debería incorporar un incremento a los que ganan menos, y los que ganan más no deberían tener incremento. ¿Qué va a pasar con el impacto que va a tener ese incremento de salario en la industria privada? Entonces la industria privada no tiene una posibilidad de decir, bueno, incorpórenme más presupuesto, ¿verdad? Ellos dependen de lo que hacen. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Cuando retornemos de una pausa les estaremos dando detalles sobre la posición de los cívicos cruceños que están pidiendo al gobierno convocar al diálogo en un escenario de tensión y conflicto. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. San Gabriel y sus mascotas Grinch te traen alegría en
Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. La cuenta regresiva ha comenzado. Se acerca el día en el que toda Bolivia conocerá al elegido o elegida. El anuncio más esperado del año. El personaje Fides está por revelarse. ¡Espéralo! A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno, investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. 18 horas 24 minutos, amigos y amigas, estamos en la hora del país vespertino. Vamos a establecer contacto para una entrevista con el investigador economista Gonzalo Colque. Él es parte del equipo de investigadores también de Fundación Tierra y nos interesa conversar con él porque, bueno, hay un escenario conflictivo en el país que se ha abierto producto de las medidas del gobierno, pero por una medida en particular, por eliminar la subvención de los carburantes para todos. Esto ha generado un malestar a todo nivel, fundamentalmente en el sector de transporte. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido a la hora del país vespertino de Radio Fides. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Tú crees que era posible hacer una medida que segmente a los sectores para que no todos entren en una misma bolsa al momento de suspender, eliminar la subvención a los combustibles? Buenas tardes, Gonzalo, un gusto saludarte. Muchas gracias por el contacto. Muy buenas tardes a los oyentes de Fides. Sí, es un conflicto que se está agravando en cuestión de horas y días. Y creo que para ir al punto de tu pregunta, lamentablemente la
debilidad del decreto está en que no se ha establecido un precio diferenciado para el sector de transporte público y se les ha dado el mismo tratamiento, y esto obviamente tiene un efecto inmediato, primero en el precio de los pasajes, pero sobre todo porque todos sabemos que tiene un efecto multiplicador cuando cambia el precio de la gasolina, del diésel para el transporte público, y eso es lo que está sucediendo en estos días. Por lo tanto, cotejando el decreto con lo que también Rodrigo Paz había prometido en la campaña, pues no se ha cumplido este punto de subvención focalizada, que es lo que también habían planteado en ese momento, porque justamente se decía que era de importancia estratégica el cuidar de que la nivelación de los precios por el tema de subsidios no afecte de manera directa y de manera acelerada al sector de transporte público. Ahora, al tener un decreto que solamente establece un precio para todos, obviamente la primera preocupación nace a partir del sector de transportistas y en realidad de todos los usuarios del transporte público, no solamente por el pasaje, sino justamente por el efecto multiplicador que tiene sobre el resto de la economía. Gonzalo, sin embargo, otros sostienen que no era posible ya ni siquiera hacer una segmentación o una medida focalizada en ciertos sectores. ¿Tú no compartes entonces con esta visión? No, sí, efectivamente entiendo que dentro de las medidas de shock que ellos han estudiado, pues han priorizado de que un solo precio primero puede eliminar de mejor manera el tema del contrabando, que también es un gasto en dólares para el país, y segundo, de que maximizaría los ingresos fiscales por el tema de recaudación por los nuevos precios, ¿no? Ese creo que es el cálculo que ha primado en su momento seguramente. Sin embargo, lo que hay que tener siempre en cuenta es que por detrás el resto de la economía no es estática y hay un efecto inflacionario, y eso también presiona a la elevación del tipo de cambio, sea oficial o del mercado paralelo, lo cual con el tiempo, si es demasiado, pues encarece la compra de divisas. En realidad el gobierno necesita comprar divisas para tener dólares y con eso seguir importando. Entonces, cuando la inflación es mucho más de lo esperado, que es lo que está pasando ahora, obviamente con el tiempo este efecto positivo en la recaudación fiscal puede llegar a anularse justamente por el encarecimiento del dólar. Ese es el riesgo de tomar una medida, digamos, agresiva, que es lo que señala el decreto en este momento. Por eso la importancia de que los precios diferenciados podían haber mitigado y amortiguado este efecto de presión inflacionaria sobre la canasta básica, sobre los pasajes, sobre los gastos del día a día, porque eso puede acelerar el proceso inflacionario y podríamos todos acabar en algo que no se... Vamos a dar unos segundos a Gonzalo Colques, el investigador, economista él, que es parte del equipo de Fundación Tierra. Estamos hablando sobre su mirada, su interpretación y su análisis acerca de las medidas del gobierno. Él sostiene que hubiera sido oportuno una medida focalizada al hablar del tema de los carburantes, porque bueno, está o va a generar un proceso inflacionario muy delicado. Vamos a ver si es que podemos retomar obviamente la conversación, la entrevista con Gonzalo Colque. Gonzalo, ¿qué podría derivar este proceso si es altamente inflacionario? ¿Qué consecuencias podría existir? Sí, solamente hablando del campo económico, creo que es mi competencia, para no hablar de los conflictos políticos y sociales que obviamente van a ser fuertes. No sabemos hasta qué punto, por lo menos en mi caso, no podría decir exactamente qué es lo que va a pasar con eso. En términos económicos, el riesgo mayor es que acabe licuándose este ingreso adicional que busca el gobierno para reducir el déficit fiscal. En términos económicos significa que si el proceso inflacionario en términos económicos
empuja a la elevación agresiva del tipo de cambio, eso va a acabar encareciendo el dólar y eso no le conviene al gobierno. Lo que gana hoy en día puede acabar anulándose o perdiéndose con un tipo de cambio mayor. Tengamos en cuenta que el gobierno es un importador de combustibles, ¿no? Es como cualquier otro importador, y el importador, ¿qué necesita? Necesita dólares, ¿no? Y ese importador, cuando los dólares suben, obviamente tiene que subir el precio de su producto que va a vender en el mercado interno, y a ese importador no le conviene que suba el tipo de cambio, porque cuanto más sube el tipo de cambio, necesita más bolivianos para seguir comprando los dólares que necesita para su actividad. Eso es lo que exactamente está pasando con el gobierno y esa es la situación del gobierno, ¿no? Con el añadido de que el gobierno necesita no solamente unos miles de dólares, sino tiene que hacer compras de millones de dólares. Por ejemplo, si interviene en el mercado interno queriendo comprar dólares con un tipo de cambio oficial mucho más alto de lo que tenemos hoy en día, primero va a tener que elevar el tipo de cambio, y segundo, al participar en el mercado interno va a presionar a la demanda y esa presión sobre la demanda de divisas eleva el tipo de cambio. Entonces, esas son las ecuaciones que seguramente han estudiado, pero hay que tener en cuenta y lo que es importante de decir es que es riesgoso porque esto no es muy fácil de controlar, por eso la importancia de que dentro de las medidas económicas haya o de que ojalá haya más adelante de medidas que controlen el proceso inflacionario más allá del impacto de social que también en alguna medida contempla el decreto aprobado. Gonzalo, mi última consulta de manera puntual. El decreto, ¿tú ves que puede derivar, puede generar que se puedan, a través de ciertas medidas, generar divisas norteamericanas, que es lo que necesita el Estado, que es lo que necesita el gobierno? No va a ser en gran cantidad por lo siguiente. Si el gobierno necesita varios millones de dólares para la importación, estamos hablando de 2.500 millones de dólares anuales, y ya este ritmo significa que si quiere intervenir en el mercado interno comprando dólares, por el hecho de que necesiten grandes cantidades, puede acabar creando desequilibrios y una elevación repentina del tipo de cambio. Tendría que participar marginalmente, en alguna medida podría tener cierto control, cierta capacidad de adquisición con estos ingresos extras, pero no de manera significativa. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente el gobierno, a pesar de este alza de combustibles, va a tener que seguir buscando dólares en otro lado, va a seguir buscando dólares en el préstamo externo, en la deuda externa o con el Banco Central, con las reservas de oro que prácticamente están agotadas, ¿no? Entonces, por eso, ese equilibrio se necesita. Lo peor que podría pasar ahora es que a pesar de que se han elevado los precios, por ejemplo, la gente espera que se normalice el abastecimiento de combustibles, pero eso no depende tanto de lo que consiguen bolivianos el gobierno, sino del financiamiento en dólares. Y si este financiamiento no hay para los próximos 3-6 meses, pues no va a bajar muchísimo, especialmente la escasez de diésel. Entonces, por eso la importancia de que esta medida tenga un acompañamiento de financiamiento en dólares, lo cual hasta ahora pues es bastante pequeño porque lo único que tenemos, entiendo, es el crédito que se ha aprobado esta semana de la Corporación Andina de Fomento de 550 millones de dólares. Eso es muy poco, eso alcanza para 2 meses. Nosotros necesitamos medidas que vayan en 3-6 meses mínimo. Por lo menos. Gonzalo, muchísimas gracias por este espacio. Te agradezco muchísimo por tus aportes. Será hasta otra oportunidad. No, Nancy, muchas gracias. Yo soy el agradecido. Gonzalo Colque, investigador, economista, dándonos otras luces, es otra mirada sobre este decreto, sobre las aristas, el proceso inflacionario que puede generar estas medidas y cómo el gobierno con este decreto, con este paquetazo económico puede generar dólares, que en realidad eso es lo que necesitamos. 18:35. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya vuelve La Hora del País Vespertino. Llegó el momento de batir.
las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Vespertino. La información anunciada. Los cívicos cruceños están pidiendo al gobierno que convoque a diálogo a todos los sectores, pero que no retroceda en la eliminación de la subvención a los combustibles. Eric Dávila. Gracias. Los cívicos cruceños le piden al gobierno nacional aperturar los canales de diálogo con los sectores movilizados, pese a descartar que el decreto 5503 será abrogado. Según el presidente cívico, cree que la realidad de la crisis del combustible debe ser dimensionada a todos los sectores, pero considera que ya no debe haber un paso atrás tras el levantamiento a la subvención de los carburantes. Sabíamos que venía esta crisis, los transportistas sabían, y creo que tenemos que ajustarnos a la realidad en el tema del combustible. Evidentemente eso conlleva otras cosas, y el gobierno lo que debe de hacer en este momento, posiblemente lo debió haber hecho antes del decreto, es sentarse y hablar con los sectores, pero también hemos visto que en otras cosas hay liberaciones. Aquí hay que llegar a un punto que tiene que negociarlo el gobierno con los sectores, lo dijimos en un momento, tiene que dialogarse con ellos, pero también es una realidad lo que ya estamos viviendo. El precio del combustible que hoy estamos pagando es medianamente la realidad. Antes vivíamos una fantasía, por eso es que hemos llegado a esta crisis, por eso es que hemos llegado al problema inmenso que ha dejado el movimiento del socialismo. Lo ha hecho Evo Morales, lo ha hecho Arce, en fin, el problema que hoy tenemos es gracias al movimiento del socialismo. Entonces, hoy la realidad que tenemos que vivir, que tenemos que afrontar, definitivamente nos va a costar, pero hay que llegar a puntos de entendimiento, y creo que el gobierno debe
interponer sus buenos oficios lo antes posible. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. La Federación de Cooperativas Mineras han determinado una marcha para el día lunes aquí en la ciudad de La Paz. También amenazan con la toma de instituciones, exigiendo la abrogación del decreto 5503. Gary Cárdenas. Gracias, buenas tardes amigos de todo el país. En una reunión desarrollada en la Federación de Cooperativas Mineras, el directorio en pleno y las diferentes cabezas de las cooperativas han definido trasladarse hasta la ciudad de La Paz el día lunes para protagonizar una marcha de protesta, culminando con la toma de instituciones, exigiendo al gobierno devolver la subvención de los carburantes. Así lo ha dado a conocer Óscar Chavarría, presidente de Fedecomín. Las determinaciones principalmente a nivel nacional es que todas las federaciones tengamos que ir el día lunes a una masiva marcha, principalmente en la abrogación de la ley, del decreto 5503. Aquí en Potosí de la misma manera, molestos todas las cooperativas por el decretazo que ha dado este gobierno. En ese sentido, compañeros, también se han tomado determinaciones fuertes. Nosotros vamos a apoyar en una masiva marcha allá en la ciudad de La Paz, con toma de instituciones, bloqueos, bueno, todo lo que van a determinar allá en la nacional. Pero principalmente, compañeros, quiero ser enfático en esta situación. El nuevo gobierno se está equivocando, principalmente con este decreto. Debería de haber sido paulatinamente, hay bastantes soluciones y principalmente nosotros queremos observar de cómo este decreto lamentablemente simplemente favorece a un sector, el sector privado. No sé si se dan cuenta de eso, compañeros, también hay sectores que producimos y que generamos trabajo que lamentablemente no estamos siendo tomados en cuenta. Para la hora del país, Fides Potosí. Y bueno, si se trata de Potosí, por ejemplo, Potosí le ha llegado la circular 31/25 de la Confederación de Choferes de Bolivia a Juan Flores, secretario general, en el que se le informa que se ha determinado suspender el ampliado nacional que debía realizarse en la ciudad de Cochabamba mañana sábado 20 de este mes, es decir, de diciembre. La determinación de la Confederación es directamente ir al paro indefinido que empezará este lunes. Esa es la circular que ha enviado la Confederación, firmada por Lucio Gómez, Víctor Tarqui, Luis Gómez Copa, entre otros, a las federaciones de los departamentos. 18:43. Continuamos con más información. Nos vamos hasta Oruro. La Central Obrera Departamental de Oruro reprocha a Rodrigo Paz que en su momento, cuando era legislador, cuando era senador, no haya cumplido con su labor de fiscalización para preservar la economía de los bolivianos y de las bolivianas. Manuel Yugar. Más adelante les damos esta información que nos trae nuestro compañero Manuel Yugar. Antes nos vamos a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, que ha lanzado un instructivo a sus bases en las 16 provincias para organizarse y asumir una serie de medidas de protesta, de presión, desde bloqueos, entre otras, contra el decreto 5503. Gracias, Mario Soto, quien es el ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, ha solicitado a sus 16 provincias organizarse y asumir medidas como bloqueos con la finalidad de abrogar este decreto supremo 5503. Este es el informe que daba a conocer. En contra de tus acciones, hoy nos has dado un regalo de Navidad. Nosotros te vamos a dar un regalo de Año Nuevo. Usted, sin pensar en los más desposeídos, has hecho un decreto. El mismo decreto será también tu tumba, compañero Rodrigo Paz. Primero, debe anular o derogar o abrogar la
ese decreto 5503. Y si no lo hace, todos los compañeros de todas las estructuras de los 16 provincias, a partir de este momento, instruimos a organizarse, a hacer reuniones ampliados para determinar. Desde el lunes empezaremos y saldremos con movilizaciones en diferentes puntos del departamento de Cochabamba. Por otro lado, compañeros y compañeras, pedimos la unidad de todos los sectores, organizaciones y sectores populares. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Ahora sí nos vamos hasta Oruro, porque están criticando a Rodrigo Paz porque en su tiempo no fiscalizó la gestión de los anteriores gobiernos. Manuel Yugar. A tiempo de sumarse al paro general indefinido determinado por la Central Obrera Boliviana, la COD Oruro, le hace recuerdo al presidente Rodrigo Paz su falta de fiscalización en calidad de senador durante la anterior gestión de gobierno. Pedro Chayapa, secretario de conflictos de la COD, fue enfático en tildar de corresponsable al actual presidente de la crisis del combustible en nuestro país. Algo que la prensa, con todo el respeto que se merece, tomar en cuenta, que Rodrigo Paz, si no es directa o indirectamente, ha sido parte del gobierno porque ha sido diputado. Él tenía la obligación de fiscalizar, como dice el mandato. Entonces es cómplice, y ahora que se lave las manos y que nos quiera echar la carga al pueblo, no lo vamos a aceptar. Eso que lo meta en su cabeza y que lo tomen. Chayapa informó que la determinación del sector obrero es de ingresar al paro general indefinido hasta conseguir la derogación del decreto supremo 5503 o la renuncia de Rodrigo Paz. Si no obedece al pueblo el gobierno traidor y vendepatria de Rodrigo Paz, vamos a pedir que renuncie directamente, porque no, estamos viendo que con ese decreto, y si la prensa lo ha leído en su extensión, simple y sencillamente favorece a las logias, a los grandes gamonales del oriente. ¿Y qué anda de nosotros? La carga de la crisis no puede descargar sobre el pueblo más necesitado. Para la hora del país, Fides Oruro. Ya vuelve la hora del país vespertino. San Gabriel y sus mascotas Grinch te traen alegría en esta Navidad. ¡No! ¡Mis mascotas son mías! ¡Solo mías! No dejes que el Grinch se quede con tus mascotas. San Gabriel, la magia en Navidad y tus mascotas Grinch de amor te llenarán. Colecciona las 10 mascotas Grinch. Encuéntralas en cada caja del Panetón San Gabriel. San Gabriel, Panetones San Gabriel, la delicia en Navidad que no te puede faltar, que no te puedes perder. Solo con San Gabriel vives la Navidad. Para los contribuyentes del RAU, el Servicio de Impuestos Nacionales informa que ampliamos el plazo de vencimiento para el régimen agropecuario unificado. En cumplimiento a la resolución 102546, presenta hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025 tus declaraciones juradas. Realiza el pago de tus obligaciones tributarias del RAU y tramita tu certificado de no imponibilidad correspondiente a la gestión 2024. Aprovecha esta ampliación. Servicio de Impuestos Nacionales. Buenos días, está con nosotros nuestro querido Doc para atender sus consultas. ¿A quién tenemos en línea? Hola Doc, soy Clara. Le cuento que necesitamos super wifi en casa. Doc, yo quiero ver fútbol en casa y también Disney Plus para mis hijos, para tener un poquito de paz, ¿no? Doc, soy Isa, me da ansiedad cuando estoy en la calle sin internet. Doc, ¿qué les recomienda? La receta es simple. Con los planes en combo de Tigo, todos pueden tener lo que necesitan y además ahorrar. Les recomiendo sacar cuentas. En combo ahorran. Tigo. Las características hacen referencia a un plan Full Tigo más TV Medio, disponible según cobertura y factibilidad técnica de la red HFC o FTTH. Aplican condiciones. Más información en tigo.com.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. RECHAC, Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Alerta. La industria ilegal del carbón en el Chaco boliviano deja cicatrices en los bosques y afecta a familias vulnerables. Cada horno clandestino amenaza tanto a la gente como al ecosistema. Muy grave para nosotros, que es la deforestación, que está avanzando a pasos agigantados, ¿no? La ilegalidad es grande y sigilosa. Si no se actúa pronto, el daño será irreversible para la región y su futuro. Por eso, una de las metas de la RECHAC es el cuidado del bioma. Lo destaca el Monseñor Jesús Galiot, obispo de Camiri. El plan y el proyecto es cuidar este bioma del Chaco boliviano, pero no solamente porque es una red
que integra Argentina, Paraguay y Uruguay, tanto en el Chaco como en el acuífero guaraní. Red Chag, Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Hola, soy el cerdito ahorrador de Banco FIE y hoy quiero que aprendamos sobre el método de pago QR, que ha revolucionado las transferencias de fondos. A través de la opción Pagar QR en la banca móvil de tu banco, puedes pagar en restaurantes, supermercados, gasolineras e incluso la cuota de tu préstamo. Recuerda verificar que estés pagando a la persona o empresa que te está cobrando. No realices el pago si el nombre es desconocido para ti. Es un consejo de educación financiera de Banco FIE. Banco FIE eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Si presenta reflujo, boca amarga en ayunas, ardor en boca del estómago, hinchazón, dolor abdominal, puede ser que tenga gastritis. Cuida tu vida. En Siempre Salud presentamos la campaña de gastritis por el mes de diciembre. Incluye consulta médica, exámenes de laboratorios clínicos y ecografía. Contáctese al 789-31889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Son las 18:52. La Asamblea Legislativa Plurinacional estaba en un cuarto intermedio. Al parecer ya se ha reinstalado. Su tarea, su facultad y su responsabilidad es elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Apolinar, buenas noches. Tú estás con la información, cuál es la situación, se instaló y cuál es el horizonte para la elección de los vocales. Sí, buenas noches, oyentes de todo el país. Efectivamente, tras haberse revisado la carta de méritos de una postulante, de la postulante Judith Sánchez Rivera, por orden de un amparo judicial, se ha reinstalado ya la sesión de la Asamblea Legislativa para elegir ya a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. En estos momentos se está conformando una comisión de registro que va a ser conformada por asambleístas nacionales de las diferentes fuerzas políticas con el fin de viabilizar esta elección de las autoridades de la máxima entidad electoral del país. Recordemos que son 260 postulantes que están en carrera, cuyos nombres están en la lista para ser electos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Según la norma, como lo ha manifestado el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el voto debe ser nominal para elegir a los vocales, 6 vocales titulares y 6 vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Estamos esperando que se conforme esta comisión de registro y seguramente inicia el debate y lo que va a ser la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Apolinar. Hasta medianoche se supone que tendrían que elegir a estas autoridades, designar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y, las bancadas estaban en la definición si es que iban a privilegiar los puntajes, es decir, respetar a los candidatos que tienen 100 puntos y ir en bajada, o es que definitivamente todos iban a entrar con las mismas oportunidades, es decir, incluso los que sacaron 70 para arriba. 18:54. Hace unos instantes, al inicio en realidad de este informativo, les hicimos conocer la decisión de los choferes que no asistieron al diálogo con el gobierno, pero ahora el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se ha pronunciado, ha lamentado la inasistencia de los sectores en conflicto al diálogo y ratificó la invitación para reunirse con los dirigentes. Esta la declaración que hizo el ministro hace unos instantes. El Gobierno Nacional informó oportunamente, mediante cartas formales y conferencia de prensa, la convocatoria a una reunión con el sector del autotransporte para hoy a las 16:30 en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de dialogar y buscar soluciones responsables. Lamentablemente informar al país que los dirigentes convocados no ingresaron a la reunión y optaron por retirarse tras llegar únicamente hasta las puertas del ministerio. Queremos decirles con absoluta claridad al país y al sector del autotransporte: las puertas del gobierno están y seguirán abiertas para el diálogo, sin condiciones, sin confrontación
y con total transparencia. Creemos firmemente que los problemas se solucionan hablando con la verdad, con responsabilidad y pensando en el bienestar de todos los bolivianos. El diálogo sincero siempre será el mejor camino. Reiteramos nuestra total disposición para reunirnos cuando así lo decidan. Siempre serán bienvenidos porque gobernar es escuchar y resolver, no evadir. Esa era la palabra del ministro Zamora de Obras Públicas respecto al plantón que realizaron los transportistas hoy en la ciudad de La Paz. Pero hay malestar, hay cuestionamiento también de los ciudadanos y hay un video que circula en las redes sociales de un ciudadano que cuestiona a los transportistas y les dice, bueno, o sea, es necesario también hacer algo ante la crisis. Escuchemos este video y veamos este video. Para la gasolina sí o sí tenía que subir, jefes, más de 20 años no va a seguir al mismo precio. Puta, sazonen pues, carajo. La gente, todos están pagando. Yo igual compro gasolina. Gasolina, diésel, todo el mundo trabaja pues, con eso. Sí, yo pago porque trabajo pues. Yo al Estado, yo no voy a vivir del Estado toda la vida. No sean ridículos pues, caballeros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, jefes? ¿Hasta cuándo? ¿No les da vergüenza bloquear así tan feo? Ya vuelve la hora del país vespertino. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país. Continuamos con la hora del país vespertino. 18:59 y al filo les hacemos conocer los resultados de nuestro sondeo. En La Gente Opina, en las redes sociales de Radio Fides y de la agencia Noticias Fides. En el Facebook de Radio Fides participaron 719 internautas. La pregunta era, ¿usted cree que el gobierno debe mantener la medida de eliminación de la subvención a los combustibles? La gente o los internautas opinaron mayoritariamente por el sí. 623 internautas creen que sí se debe mantener, es decir, el 87%. Y creen que no, el 96 internautas, que representa el 13%.
cómo fue la participación en la cuenta X de la agencia Noticias Fides. Participaron 409 internautas, están de acuerdo que se mantenga la medida de eliminación de la subvención, con 331 votos por el sí, es decir, 331 internautas votaron sí, lo que representa el 81%, y votaron no 78 internautas, que representa el 19%. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención, un gran abrazo, será hasta mañana. Buenas noches. Radio Fides presentó La Hora del País. Vespertino. Profesionales en la noticia.